esta última, esta acá es la que vamos a enfocarnos el día de hoy. Fíjense que son cuatro columnas, ya, cuatro columnas, todas de 30 por 30, y todas tienen exactamente la misma carga, ¿no? Todas tienen la carga N2 que le está llegando, que son 40 toneladas. Ahora bien, veamos entonces cómo se hace el diseño de una platea. Respecto al tema de la platea, la forma de diseño, mm, un método más acertado sería utilizar, diseñarlo como una parrilla. Ya le voy a mostrar un pequeño esquemita. O sea, si quisiéramos hacer un cálculo más correcto, sería analizarlo así, como si fuera una parrilla y en cada intercepción que hay entre barra y barra, habría aquí como un apoyo elástico, ¿no? Que justamente correspondería al coeficiente de balasto, ¿no? Que vemos en la materia de suelos. Esa sería una manera más apropiada de hacer el diseño. Sin embargo, si quisiéramos hacer un método que es algo un poquito exagerado, pero es bastante práctico, es analizarlo mediante lo que son las franjas. O sea, hay que hacer se hace el método de las franjas, se llama. Ya, vamos a ver en qué consiste. Ese el método de las franjas. Aquí en este libro no está, digamos, muy especificado, digamos, cómo hacer el diseño con, bueno, aquí le dicen las bandas, ¿ya? Uno donde sí lo puede pillar mucho más a detalle es en el libro de Fratelli, libro de la arquitecta María Fratelli. Es un libro, bueno, varios le dicen, ¿no? La Biblia de las fundaciones, pues realmente tiene de todo tipo. Aunque en algunos aspectos sí se ha quedado desactualizado, pero por lo menos la parte teórica y la parte lógica ayuda bastante a entender el diseño de las plateas. Bien, entonces vamos a hacer por este método que nuevamente es un método que no es totalmente preciso. O sea, van a ver incluso de que cuando vayamos haciendo el ejercicio se pueden optimizar en varias cosas. ¿Ya? Es un método que incluso se puede considerar que hace un diseño un poquito sobredimensionado. ¿Ya? Pero respecto al tema de la parte práctica, digamos, de hacer el cálculo, es bastante sencillo, se puede decir, porque no es tampoco muy complicado de entender. Bien, acá. Veamos entonces la resolución de este ejercicio. Fíjense, tenemos entonces, dijimos, estas cuatro columnas, todas de 30 por 30, ya todas le llegan la misma carga. Muy bien, entre eje de una columna con la otra, bueno, entre las cuatro, fíjense que están separados una distancia de 1,8 metros. A cada fuerza le está llegando una carga de 40 toneladas y la tensión admisible del suelo, que fue un dato del ingeniero, dice que es 8 toneladas por metro cuadrado. O sea, bastante bajito la tensión admisible. Ahora, algo que me llamó la atención en este problema fue de que no les dijo, ¿no? Acá el ingeniero cuánto iba a ser su resistencia el hormigón y cuánto va a ser su resistencia el acero, ¿no? O sea, cuánto iba a ser su FC' y su FY. Tal sentido, vamos a adoptar un hormigón H21, es decir, un hormigón con una resistencia característica de 210 y una tensión de fluencia de 5.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Bien, veamos entonces cómo es que se hace el análisis de una platea. Primero es determinar las dimensiones en planta. Esta parte es parecida a lo que vimos en diseñar la zapata, ¿no? Cuando diseñamos el área de una zapata. Sin embargo, aquí hay una diferencia. Lo que hacíamos en zapatas, ¿se acuerdan que hacíamos con ecuaciones de equilibrio, ¿no? Hallábamos la resultante primero, la resultante de las tensiones. Acá directamente vamos a hacerlo de esta forma. Va a ser la suma de todas las fuerzas puntuales que le llegan a cada columna, es decir, la suma de la carga que le llega a cada columna, la sumatoria de todas esas cargas, dividido el área que necesitamos. Obviamente una fuerza sobre un área me va a dar igual a una tensión admisible. Ahora bien, esta es una gran diferencia que tiene con el diseño de las zapatas. Para las zapatas, ¿se acuerdan que a la resultante, a la fuerza R, lo mayorábamos, ¿no es así? Por un coeficiente que era 1,08. Algo aquí en las plateas, eso no sería correcto, no es correcto directamente mayorarlo un 8%. Van a ver por qué.
Fíjense que cuando hablamos de una zapata, ¿qué es lo que básicamente hacemos? Pero cuando hablamos de una platea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nosotros acá nuestro suelo, ¿no? Vamos a tener acá nuestro suelo de esta forma. Para poder realizar la zapata hay que hacer una excavación, ¿no? Hay que hacer toda una excavación. Ahí, hay que excavar en el suelo. Aquí donde va a venir esta zapata de acá, pero aquí donde va a venir la platea. Va a venir la platea y obviamente las columnas en las cuales está apoyada la platea. ¿De acuerdo? A variar, ¿no? Tal vez hay algunos, bueno, cálculos o algunas edificaciones donde se aprovecha este espacio vacío de acá y hacen un sótano, ¿ya? Pero hay otras situaciones en las que no, lo dejan así y directamente lo rellenan esto con suelo, ¿no? Lo rellenan esto. Entonces, fíjense acá, hay algo que llama bastante la atención. A la fuerza R, es decir, a la resultante de todas las cargas que está transmitiendo cada columna, fuerza R, hay que mayorarla por un coeficiente. Digamos que aquí viene la resultante. Hay que mayorarla por un coeficiente. Ya que, ¿por qué se mayoraba esta fuerza? Era porque hay que considerar el peso en sí que va a tener la fundación y el suelo de relleno. Fíjense que una platea, su suelo de relleno y su volumen que tiene es mucho mayor que el de una zapata. Por lo tanto, este factor de mayoración tiene que ser también un factor que sea bastante considerable, ¿ya? A diferencia de la zapata, ¿no? Que directamente lo mayoramos por un factor de 1,08. Esa parte puede llegar a ser un poquito medio fregada porque hay que hacerlo, bueno, no es que hay que hacerlo exactamente igual, pero hay que hacerlo aproximar, digamos, este factor que nosotros adoptamos. Al final lo vamos a calcular este factor y tiene que aproximarse al factor que hemos adoptado. O sea, van a ver que el tema del diseño de plateas, bueno, mediante este método no es complicado, sino que es tedioso porque hay que cumplir con varias verificaciones y varios requisitos. Eso es lo realmente lo fregado. Porque basta con que uno no cumpla y se tiene que volver a calcular. Entonces, aquí en el tema de ¿cómo vamos a determinar el área de la platea? Eso va a ser la tensión admisible por este factor de mayorización. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular entonces el área de la platea? Eso va a ser mediante la tensión admisible, este factor de mayorización, Recording in progress. la resultante de todas las cargas que le llegan a cada columna y dividido esta área. De esta forma vamos a encontrar el área. Fíjense acá, fíjense acá. La distancia que hay entre estas dos columnas, es decir, la distancia que hay entre estas es de 1,08, ¿no? Es lo que me dice el dato del problema. Así como también entre esta y esta, 1,08. Esta acá la vamos a llamar la distancia A y esta acá la vamos a llamar la distancia B. En este caso, ambas distancias valen lo mismo, ¿no? Pero hay situaciones donde no siempre va a ser así, o sea, puede haber casos donde se tenga, digamos, que no necesariamente estas distancias sean las mismas. O sea, en otras palabras, no siempre se va a dar el caso de que entre esta distancia y esta sean las mismas, ¿no? Pueden variar. Pero en este caso, ambas valen lo mismo, ¿no? A y B van a valer 1,8. Seguramente esta área no va a ser suficiente, la que está aquí dentro. Entonces hay que mayorarlo, esto hay que ver, digamos, qué tanto de distancia tengo que agregarle para todos los lados, fíjense. Para este lado de acá, para este otro lado, para este otro lado y para este otro lado. ¿Ya? Esa X es nuestra incógnita. Tenemos que ver cuánto de área hay que incrementar, o mejor dicho, cuánto de distancia hay que incrementar. Total, que el área que vayamos a encontrar sea suficiente para que se iguale con la tensión admisible. Si vemos aquí el gráfico, ¿a qué va a ser igual esta área? Esta área va a ser A más 2 veces X, ¿no? Así es este lado de acá, por B más 2 veces X, ¿no? En otras palabras, es simplemente hallar el área de, en este caso, este cuadrado, ¿no? El área que vendría a ser esta distancia acá por esta distancia acá. Ahora, esa parte del factor, yo le decía que esto uno lo tiene que adoptar y al final, cuando uno ya hace su diseño, tiene que verificar que el factor que haya adoptado se aproxime al factor real. Ya, vamos a ver cómo se calcula este factor.
Bien, entonces reemplacemos. La tensión admisible es dato del problema. La sumatoria de todas las cargas, vemos que a todas le llega la misma carga, ¿no? A todos le está llegando una carga de 40 toneladas. Entonces la suma de todos va a ser 40 más 40 más 40 más 40, todo esto por el factor que estamos adoptando en primera instancia 1,4, dividido el área, ¿no? El área de contacto que tiene la platea. Igual a la tensión admisible, que son 8 toneladas por metro cuadrado. Aquí van a ver que es una ecuación con una sola incógnita, ¿no? Ya sea que lo quieran ustedes despejar o ahora, ¿ya? Les va a arrojar acá que el X vale 1,746 metros. Por facilidad constructiva, tenemos que adoptar una dimensión que sea múltiplo de 5, ¿ya? En este caso, ¿cómo sería? Si, en este caso es 1,746 metros, o en centímetros sería 174,6 centímetros. Esa distancia en centímetros vamos a redondearlo a un número múltiplo de 5. En este caso, tendríamos que llevarlo a 175 centímetros o lo que vendría a ser 1,75 metros. Es decir, ya tenemos, ya conocemos cuánta es esta distancia que hay que incrementarle, tanto en esta dirección como en la otra de acá. Entonces veamos hasta acá cómo nos va a quedar, fíjense. Va a venir acá las cuatro columnas y aquí le estamos incrementando 175 metros, pero 175 centímetros de este lado, 175 del otro y del otro. Entonces, esta acá va a ser las dimensiones en planta que va a tener nuestra platea. Voy a aprovechar en colocar un eje X y un eje Y acá para poder ubicarnos mejor, ya que si se dan cuenta vamos a trabajar acá como si fueran unas coordenadas. Pregunto, en este caso esta es una sección cuadrada, ¿no? ¿A qué distancia se encuentra el centro de gravedad de una sección cuadrada? Correcto, ¿no? Tanto a la mitad de, en este caso, a la mitad de esta dimensión, a la mitad. Esta dimensión, por cierto, se llama Bx, ¿ya? El ancho en la dirección de X. Bx entonces va a ser 1,75 más 1,8 más 1,75. Y eso me va a dar 5,3 metros. Y esta dimensión de acá se llama By, que es el ancho By de la platea. Va a ser lo mismo, 1,75 más 1,8 más 1,75, 5,3 metros. Entonces tenemos nuestras dimensiones en planta de nuestra platea. Y lo que dice su compañero es correcto. El centro de gravedad de, en este caso, un cuadrado va a estar a la mitad del ancho BX y a la mitad del ancho BY. Ya, acá, a la mitad. Muy bien, este dato va a ser muy importante porque más adelante vamos a hacer el análisis de las tensiones. O sea, hasta acá este fue el primer paso. Hemos hallado las dimensiones en planta de la platea. Segundo paso, hay que hacer un análisis de tensiones. Esta parte de acá, aquí lo podríamos omitir esta parte porque yo les pregunto, fíjense que aquí todas estas columnas están aguantando la misma carga. ¿Dónde creen ustedes que va a pasar la resultante de todas estas cargas de acá, si todas valen lo mismo? Exacto, ¿no? Y yo les pregunto, ¿eso va a coincidir con el centro de gravedad de la platea? Sí, ¿no es así? Va a coincidir. Aquí en este caso, podríamos directamente decir que como la resultante, como todas las cargas valen lo mismo y todas están separadas a una misma distancia, va a estar la resultante aquí a la mitad, ¿no? Coincidiendo con el centro de gravedad. Pero de todas formas, aquí le hago el cálculo que se hace cuando no se cumple esa situación. O sea, imagínense que las cargas no fueran las mismas, ¿no? Que hay una carga que sea más grande que la otra, o sea, que tengan diferentes cargas, ¿ya? Cuando son diferentes cargas se hace este análisis. Hay que ubicar dónde es que está pasando la resultante, ¿ya? Y eso se hace mediante una sumatoria de fuerzas verticales, primero para hallar la resultante, y luego se hace una sumatoria de momentos torsores. Esto acá es bien parecido, ¿no? Lo que han visto ustedes en la materia de hiperestática, cuando analizaban parrillas, se hace sumatoria de momentos torsores, ¿no? Vamos a ver este acá, por ejemplo. Para eso hay que utilizar la regla de la mano derecha, ¿no? Acuérdense lo de la regla de la mano derecha. Veamos. Según la regla de la mano derecha, ¿qué vamos a tener acá? Si queremos hacer una sumatoria de momentos torsores respecto al eje X. Eso va a ser N2, la fuerza N2 de acá, por esta distancia de acá, ¿no? Es la distancia perpendicular al eje X. Exacto, ¿no? Exacto, como hacíamos parrillas, ¿no? En la materia de hiperestática.
Fíjense, ¿cómo podemos hacer esa sumatoria de momentos torsores? Sería esta fuerza de acá por esta distancia de acá, ya que esta de aquí, esta distancia de acá, ya, esta distancia de acá, es una distancia que es perpendicular al eje X. ¿Ya? Se analiza de esta forma, se analiza la fuerza por una distancia perpendicular al eje en el cual vamos a hacer sumatoria de momentos torsores. Entonces aquí vamos a tener esta fuerza N2 por esta distancia que vale 1,75 me va a producir por la regla de la mano derecha un momento torsor que va en el sentido de X, ¿no? Acuérdense de la regla de la mano derecha, ¿no? La regla de la mano derecha. Aquí venía el pulgar, así aquí venía el pulgar y luego aquí tengo que hacerlo girar mis otros dedos. Así, esto de acá, los dedos solamente el pulgar lo ponemos en la dirección del eje donde estamos haciendo sumatoria de momentos torsores y los demás dedos los hacemos girar, ¿no? Eso es lo que veíamos con la regla de la mano derecha. Fíjense entonces que esta fuerza N2 produce un momento que va justamente en el sentido de la regla de la mano derecha. Por lo tanto, va a producir un momento torsor positivo. Va a ser N2 por esta distancia de 1,75. Pero vemos que hay dos N2, ¿no? Y los dos N2 están a la misma distancia. Por lo tanto, va a ser N2 por 1,75 por 2, ya que son dos fuerzas N2 que están a la misma distancia. ¿Qué más? Esta fuerza N2 de acá, bien parecido al anterior caso, ¿no? N2 por, ¿qué distancia sería en este caso? Va a ser, va a ser esta distancia, ¿no? Vemos que esta distancia es 1,8 más 1,75, ¿no? 1,8 más 1,75 por este N2. Pero vemos que hay dos N2 acá, ¿no? Uno aquí y otro acá, y los dos tienen la misma distancia. Por lo tanto, vamos a multiplicarlo por 2. ¿Qué más? R, la fuerza R, fíjense que me va a producir un momento torsor que es contrario, ¿no? Así, contrario al de la regla de la mano derecha, ¿no? Me va a producir un momento torsor respecto del eje X, contrario a la regla de la mano derecha. Por lo tanto, va a ser menos la fuerza R, la resultante, que hemos determinado mediante sumatoria de fuerzas verticales, por esta distancia. Y fíjense que esta distancia es la distancia YR, la distancia Y en la cual se ubica la resultante. Despejando vamos a tener entonces que YR vale 2,65. El mismo análisis se hace para la sumatoria de momentos torsores en el eje Y para encontrar la distancia XR. El mismo análisis, ¿no? Nuevamente por la regla de la mano derecha. Según la regla de la mano derecha, entonces va a venir de esta forma, ¿no? Aquí va a venir nuestro pulgar y los dedos van a venir así, ¿no? Van a venir así. Así van a venir de esta forma. Aquí el pulgar, de esta forma, y los dedos van a girar de esta forma, ¿no? Vamos a cerrar, vamos a hacer un puño con nuestra mano derecha. Fíjense que todos los momentos que vayan en el sentido de la regla de la mano derecha van a ser momentos positivos, ¿ya? ¿Quiénes van a producir momentos positivos? Solamente esta R, ¿no? R por la distancia XR. Por eso que aquí R por XR es positivo. Mientras que todos los demás van a producir momentos torsores negativos. El análisis, como ven, es bien similar al otro. Como les decía, incluso viendo el ejercicio uno puede decir, ¿no es así?, que la resultante, como todas las fuerzas valen lo mismo, va a estar aquí al centro, ¿no? Y va a coincidir con el centro de gravedad. Pero de todas formas, aquí está demostrado, ¿no? Se está demostrando de que efectivamente la fuerza R está coincidiendo con el centro de gravedad. Pero aquí se hace un análisis. Imagínense que las fuerzas no hubieran tenido todos el mismo valor. Uy, ya. Imagínense que, por ejemplo, todas las fuerzas estas no hubieran tenido el mismo valor. Seguramente la resultante ya no iba a coincidir con el centro de gravedad, ¿no? Seguramente iba a estar desplazado, o bien más para este lado, para el otro, para el otro, ¿no? Muy bien. Aquí, antes de pasar al diseño en sí de la platea, se tiene que verificar esto. Esto es lo que se le llama el análisis del núcleo central. Este rombo que ven acá, fíjense cómo que se crea este rombo. Esto acá se llama el núcleo central. Este rombo se forma a partir de, imagínense que aquí en nuestra platea lo vamos a partir en tres partes iguales.
Aquí el ancho BX lo voy a partir en tres partes iguales. Lo mismo aquí con el ancho BY, ¿no? En la dirección de Y. Lo voy a partir en tres partes iguales. Entonces, aquí el rectángulo que tengamos aquí a la mitad, vamos a partirlo a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad y lo vamos a unir mediante unas líneas. Eso nos va a dar un rombo. Y este rombo de acá, el área que está dentro de ese rombo se lo llama el núcleo central. Esto es una verificación importantísimo para diseñar plateas. La resultante, hemos dicho, la ubicación de la resultante, sí o sí tiene que estar dentro del núcleo central. Si no se cumple eso, o sea, si mi resultante está fuera del núcleo central, se va a producir lo siguiente. O bien puede darse el caso que se dé un asentamiento diferencial, o sea, véanlo de esta forma. Imagínense esto, véanlo de esta forma. Ya, imagínense esto. Imagínense ustedes que tienen imagínense ustedes que tienen, a ver, para que podamos hacer un ejemplo, digamos, donde uno lo puede ver esto. Ya. Imagínense ustedes que tuvieran un pequeño, una pequeña tablita de madera. Ya, imagínense una pequeña tablita de madera. Y esa tablita de madera, imagínense que está sentado sobre barro. Ya, imagínense que aquí abajo hay barro. Y que sea un barrio, pero, y que sea un barro que sea que esté bien, ya, que sea un barro que esté hecho de arena, pero que esté bien humedecido. Ya que sea un barro bien, bien húmedo. ¿Qué creen ustedes que pasaría si, por ejemplo, le aplicamos una carga puntual muy grande que esté en un costado? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Muy bien, exacto. O sea, fíjense, aquí de un lado, exacto, ¿no? Se va a sentar, se va a hundir de un lado y el otro lado se va a levantar, ¿ya? También, esto también puede pasar en una platea. Para evitarse que haya ese problema, lo que se hace es verificar esto del núcleo central. La resultante sí o sí tiene que estar dentro de esta área. Caso de que no se cumpla, va a pasar justamente lo que decía su compañero. Se va a levantar de un lado. Incluso aquí hay un pequeño, bueno, no es un esquema, digamos, de que se levante, pero aquí lo explica bien esta parte. Aquí. Si está fuera del núcleo central, hay una parte que se está levantando. O sea, esto acá ya no va a trabajar esta área. O sea, es como que estuviera a la burrera esta área de la platea. ¿Ya? Por eso es que es recomendable siempre que cuando se haga el diseño en planta de la platea, la resultante sí o sí pase por el núcleo central. Incluso aquí al lado le dejé unas observaciones, ¿no? Le decía, fíjense, la resultante está dentro del núcleo central, por lo tanto toda la platea trabaja y no va a darse ese caso de que haya un asentamiento y se levante la platea. Y además, la resultante coincide con el centro de gravedad de la platea. ¿Se acuerdan qué es lo que pasa o qué es lo que pasaba en Zapata cuando la resultante R coincidía con el centro de gravedad? Las tensiones del suelo eran rectangular. Exacto, ¿no? Eran rectangulares o uniformes, ¿no? Muy bien. Eso igual nos va a facilitar hartísimo. De ya le digo que eso nos va a ayudar hartísimo. Este libro que también se los voy a pasar, este es el libro de fundaciones de Fratelli. Uy, permítame. Ya, ya. Este libro que les voy a mandar de fundaciones de Fratelli hace un ejercicio donde las tensiones no son uniformes. Hace aquí un ejemplo. ¿Ya? Y desde ya le digo que cuando las tensiones no son uniformes es bien fregado acá. Bueno, no es que sea tampoco súper complicado, pero es mucho más largo el análisis, porque se tienen que analizar varias cosas. Incluso hay veces que aquí puede darte un problema que no hay el equilibrio estático y se tiene que hacer una compensación que es igual, es fregadito. Afortunadamente, en nuestro ejemplo, como la resultante de las tensiones coincide con el centro de gravedad, las tensiones, como decía su compañero, van a ser uniformes. Todas las tensiones van a ser uniformes. Y eso nos va a ayudar, pero hartísimo, a la hora de hacer el diseño de la platea. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra platea? Fíjense, la platea va a tener estas cuatro fuerzas, las cuatro cargas que le llega de las columnas,
Y aquí debajo va a tener la tensión del suelo, ¿no? Que como hemos visto va a ser una tensión uniforme. Entonces, aquí vamos a aplicar el que se conoce como el método de las franjas. Les explico en qué consiste el método de las franjas. Ya. A ver, vamos a hacerlo con un ejemplo de esta forma, ¿no? Antes de pasar al que tenemos acá. Ya. Imagínense que tengamos esto. Imagínense que tengamos una platea que viene de esta forma, ¿no? Solamente por poner un ejemplo. Imagínense que tengamos una platea que viene de esta forma. Ya, aquí está la platea, aquí tiene una columna, ¿no? Aquí le va a llegar una columna, ahí una columna, aquí más atrás otra columna, aquí al lado otra columna, ya, aquí otra columna, acá otra columna, ahí, ya, aquí y aquí atrás otras dos columnas, ya. Supongamos que tenemos este ejemplo, ya una platea que tenga 6 columnas. Aquí esta platea lo estamos viendo en una vista en 3 dimensiones. ¿Cómo veríamos esta platea si lo quisiéramos ver en planta, ¿no? Si lo quisiéramos ver en planta, vamos a ver lo siguiente. Ya vamos a ver lo siguiente. Si lo vemos en planta, lo vamos a ver así. Va a venir aquí la platea y aquí le llega, ¿no? Columna, 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 columna. Bien. El método de la franja consiste en lo siguiente. Vamos a analizarlo de esta forma. Fíjense acá. Entre esta columna y esta columna, a la mitad vamos a colocar una línea, ¿ya? Una línea que los separa, ¿ya? O sea, fíjense que entre distancia y distancia que hay entre columnas, se va a colocar unas líneas, o sea, lo estamos como que partiendo a la platea, de esta forma. Entonces, acá vamos a tener 6 franjas, pero vamos a tener 5 franjas. Fíjense en esto. Toda esta parte de acá va a ser una franja, ¿ya? Todo esto acá sería una franja. ¿Cómo sería eso, no? Fíjense. ¿Cómo sería cuando queramos analizar esa franja? Va a ser la platea y solamente esas 3 columnitas y solamente estas 3 columnas que tenemos acá. ¿Ya? O sea, fíjense, cuando querramos ver esta franja acá, va a ser la platea aquí debajo y solamente estas 3 columnas. ¿Ya? Si se dan cuenta, esto es casi como diseñar una zapata, o es bien parecido al diseño que hacíamos de una zapata combinada. ¿Ya? Cuando querramos analizar otra franja, por ejemplo, esta de acá. Imagínense que queremos analizar esta franja. Igual vamos a ver el mismo dibujo, ¿no? Va a venir la platea aquí debajo y las columnas que están aquí arribita. ¿Qué pasa cuando queremos o cuando querramos analizar esta franja de aquí? Fíjense, esta franja de acá. Esta franja de acá. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Va a haber aquí la platea y solamente va a venir una columna y otra columna. ¿Ya? Como pueden ver, aquí va a ser, una franja va a ser esta parte, la que está de color verde, otra franja va a ser esta que estaba aquí de color rosado, otra franja va a ser esta que está de color naranja, otra franja va a ser esta que estoy dibujando ahorita de color rojo, y otra franja va a ser esta que estoy dibujando de color amarillo. Entonces, como pueden ver, hay 5 franjas.
Y para cada franja se tiene que hacer su respectivo análisis. Ahorita vamos a ver cómo es que se analiza una franja. Ahora, aquí en este ejemplo, en este ejercicio en particular, hay algo que puede llamar bastante la atención. Fíjense, ustedes viendo este dibujo, ¿cuántas franjas creen que vamos a tener acá? ¿Cuántas franjas creen que vamos a tener en nuestra platea? 5, Seis. Ya, 6, sí, sí, 6, 6. ya, veamos lo siguiente. Imagínense que lo vamos a partir. Lo vamos a partir de esta forma. Justamente a la mitad que hay entre esta distancia y esta distancia de columnas, vamos a colocar una línea. A la mitad que hay entre esta y esta distancia, vamos a colocar otra línea. ¿Ya? Fíjense, aquí vamos a tener las siguientes franjas.
Muy bien, entonces continuemos. Le decía lo siguiente. Fíjense en este detalle. Aquí la distancia que hay entre esta columna y esta columna, a la mitad de esta distancia, y aquí la distancia que hay entre esta columna y esta columna, a la mitad de esta distancia, vamos a colocar una línea, ¿ya? Esta línea de acá. Lo mismo vamos a hacer en el otro sentido. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cuántas franjas creen ustedes que hay acá? 4, ¿no? Correcto. Hay 4 franjas. Aquí se las voy a dibujar. Aquí se los voy a dibujar. Aquí. Aquí hay una franja, ¿no? Fíjense. Esto está conformado de esta forma. Ya es una franja que viene de esta forma. Viene así. Aquí abajo está la platea, ¿no? Aquí abajo está la platea. Y aquí tiene 2 columnas, ¿no? Tiene 2 columnas. O sea, ¿cómo veíamos nosotros esta franja de acá si lo viéramos de este lado, ¿no? Desde este punto de vista. Desde acá. Así, veíamos este dibujo. Este de acá. Aquí la platea, aquí abajito, y aquí arriba estas 2 columnas. Ahora, ¿dónde hay otra franja más? Aquí. Aquí. Así. Ahí van 2 franjas. ¿Dónde estarían las otras 2 franjas, no? Alguien comentó que son 4, y es correcto, hay 4. Pero ¿dónde estarían las otras 2? ¿Dónde vendrían? Ujú. Correcto, ¿no? Va a ser aquí la otra franja, va a ser la franja 3, y aquí abajito la franja número 4. Correcto, hay 4 franjas. Ahora, no sé si se habrán dado cuenta, pero hay algo que llama la atención ahí. Ya se dieron cuenta qué es. Fíjense, ¿qué tienen en común estas 4 franjas? Exacto, ¿no? O sea, así hablando esquemáticamente es el mismo, ¿no? Tienen el mismo ancho, la misma longitud, las mismas cargas, porque a las columnas le llegan todas las mismas cargas. O sea, es básicamente una franja. Fíjense, aquí está, ¿no? Franja 1, franja 2, franja 3 y franja 4. Todas estas franjas es básicamente el mismo esquema. Por lo tanto, ¿qué podemos decir ahí? Podemos decir que con tal de que ya diseñemos una franja, va a ser exactamente la misma armadura para el otro sentido, para el otro y para el otro. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, ojo, en este ejemplo en particular, en este ejercicio, se está dando esa situación, donde como todas las franjas básicamente es el mismo esquema, las mismas cargas, la misma tensión, eso quiere decir entonces que con que hagamos el diseño de una franja, la armadura que nos resulte para esa la podemos repetir en la otra franja, en la otra y en la otra. ¿De acuerdo? Eso solamente ocurre en este caso, ¿no? Porque fíjense que aquí la tensión es uniforme y además todas las cargas valen lo mismo. Pero obviamente si las cargas ya fueran diferentes y la tensión no fuera uniforme, ahí no, ahí habrá que analizar para cada una de las franjas, habrá que ver su diseño de las armaduras. Ya que abajito se los he dejado. Como todas las franjas tienen las mismas dimensiones, las mismas cargas, basta calcular una, ¿no es así? Y las otras se van a repetir en las otras franjas.
Antes de pasar al diseño y las verificaciones, podemos ir calculando la tensión, ¿no? La tensión real. Mucho cuidado con esta acá, ¿no? Esta tensión de acá solamente lo utilizamos para encontrar las dimensiones en planta, pero aquí vamos a hallar la tensión sigma real, ¿no? La tensión sigma va a ser la fuerza R, que lo vamos a distribuir en toda esta área. ¿Ya? Tensión sigma que lo vamos a distribuir en toda esta área. Va a ser entonces va a ser entonces la fuerza R distribuida en toda esta área. Va a ser R, la fuerza R, que nos dio 160, dividido entre el área. ¿A qué va a ser igual el área? Va a ser BX, ¿no? Así el ancho BX por el ancho BY, lo que teníamos acá. Eso nos va a dar entonces una tensión uniforme en toda la platea de 5,696. ¿De acuerdo? Toneladas por metro cuadrado. Es una carga superficial. Ahora, vamos a hacer entonces aquí el diseño y las verificaciones. Cuando se diseña una platea, se tienen que verificar dos cosas que son muy importantes. Bueno, en realidad son tres, pero basta con que hagamos dos, porque la otra es más, para hacer la otra verificación se necesita conocer en qué tipo de suelo estamos, ¿no? Aquí fíjense que en este problema no nos ha dicho en qué en suelo estamos, no nos ha dicho si estamos si estamos asentados sobre arcilla, sobre arena limosa, o sea, hay varios tipos de suelo, ¿no? No nos ha especificado eso. Para hacer la tercera verificación se necesita saber el tipo de suelo en el que estamos. Aquí se los voy a mostrar. Ya, aquí está bien detallado en el libro de Fratelli esa parte. Es un análisis que se hace tomando en cuenta el tipo de suelo donde estamos parados. Bueno, aquí se los voy a compartir la pantalla. Acá. Se tiene que hacer esta verificación de acá, pero esta verificación solo se puede hacer si conocemos el tipo de suelo donde estamos asentados. Esto de aquí. Esto acá es para ver la rigidez que tiene nuestra franja. Aquí se hace un breve análisis en esta parte, la rigidez de la franja. Es mediante esta fórmula. Aquí le voy a mostrar, esa es la ecuación acá, aquí está en la formulita. Aquí esto acá es la rigidez de la franja. Para la rigidez de la franja tenemos que encontrar K. K es un módulo de rigidez y ese coeficiente K nosotros lo podemos hallar si conocemos el tipo de suelo donde estamos asentados. Pero como en este ejercicio no conocemos el tipo de suelo donde estamos asentados, no podríamos hacer esta verificación. Esto solamente lo podríamos hacer si sabemos, si tenemos, no es así, como apoyo, un estudio de suelo. Ahí podemos hacer más a detalle esta verificación, la que es la rigidez de la franja. Pero en este ejemplo, como no tenemos eso, no podemos realizar esa verificación. Entonces nos limitaremos a cumplir con las otras dos verificaciones, que son la de punzonamiento y la de cortante. Estas dos de acá. Ya, la de punzonamiento y cortante. Ahora bien, para hacer estas verificaciones y encontrar el diseño a flexión, tenemos que definir nosotros un espesor de la platea. Esta parte igual del espesor de la platea es bien fregadito, porque no hay, digamos, como una fórmula donde yo a la primera la chunte en decir cuánto tiene que ser el espesor de la platea, no hay una fórmula. El libro de Fratelli nos da como una fórmula media empírica, se puede decir. Ya, aquí se los voy a mostrar. Pero esa fórmula está tomando unos coeficientes que nosotros no tomamos. Nosotros al esfuerzo de corte, ¿no es así? Le colocamos un factor de 0,75, a la flexión 0,9. Aquí el Fratelli no, ellos manejan otros factores. Ya que este librito, digamos que ya tiene sus años, ya tiene este librito, si mal no recuerdo, creo que de la década de los 80. O sea, ya desde ese año hasta la actualidad ya han habido muchas modificaciones. Es esta formulita aquí, le voy a mostrar. Tiene aquí el Fratelli una formulita para más o menos estimarla, pero esa fórmula, este, aquí, esta fórmula de acá, ¿ya? Pero como le digo, esta fórmula toma en cuenta unos factores que nosotros no manejamos. 0,85, no, nosotros manejamos 0,75 para corte.
igual algunas consideraciones se hace para tener esta fórmula, ¿ya? Yo les voy a mostrar aquí cómo es que he hecho un breve análisis para saber cuánto más o menos tendría que ser la altura de nuestra platea y por consiguiente la altura útil, ¿no? Que va a tener la platea. Aquí les muestro, les comparto un breve análisis. Tengo que tomar en cuenta algunas cosas que me recomienda la norma. Primero, una platea mínimo tiene que tener un espesor de 30 centímetros. Esto acá es lo fundamental. Sí o sí tiene que tener como mínimo su espesor 30 centímetros, ya que no es poca cosa, ¿no? Ya que esa platea tiene que resistir la carga que le está llegando de toda la estructura. ¿Qué más? Aquí hay un detalle bien interesante. Fíjense en esto, fíjense aquí en nuestro esquema de la platea. Esta columna de acá, fíjense, esta columna de acá, que está cercano a la esquina que tiene que tiene nuestra platea, el análisis que se hace es bien parecido a lo que se hace en el diseño de losas sin vigas. Y en el diseño de losas sin vigas, cuando teníamos esta situación, fíjense, solo que en las losas sin vigas esto era una columna y esto era una losa de entrepiso, ¿ya? Pero aquí en la platea es bien similar. Cuando se tenga este caso, esto de aquí que se llama el volado, esta distancia que hay entre la cara externa de la columna con la cara externa, en este caso de la platea, ¿ya? Esta de acá se llama el volado, en este caso lo estoy colocando como un B', ¿ya? Así está en la ACI, B' le coloca. Cuando tenemos este tipo de situaciones, el B' sí o sí tiene que ser menor o igual a 5 de altura útil, en este caso de la platea, ¿de acuerdo? Entonces, podemos aprovechar ese dato extra que tenemos de este problema. Podemos aprovecharlo. Fíjense, ¿cuánto va a ser esta distancia del volado, no? ¿Cuánto sería esta B'? Sería la distancia que hay entre el eje de la columna hasta la cara externa de la platea, tiene una distancia de 1,75 metros, ¿no? Es lo que teníamos acá, 1,75 metros. ¿Qué más? La columna es una columna de 30 por 30 centímetros. Entonces, el volado va a ser el 1,75 por la mitad del ancho de la columna, ¿no? Por la mitad de los 30 centímetros. O en metros sería la mitad de 0,3. En este ejemplo, la distancia que hay acá, el volado en esta dirección, es la misma que el volado que hay en la otra, ¿ya? Si por alguna razón se tuviera un volado más grande que el otro, se trabaja con el volado más grande, ¿ya? Pero como en este caso este volado va a ser el mismo que en esta dirección, basta con analizar uno, ¿no? Porque los dos va a ser el mismo. Entonces, reemplazando acá y despejando la altura útil, vemos algo interesante. Tomando en cuenta que tenemos esta distancia de volado, necesitamos como mínimo una altura útil de 32 centímetros. Eso es interesante porque es otro dato de partida, ¿no? Otro dato que podemos tomarlo como referencia para tratar de estimar nuestra altura útil y nuestro espesor de la platea. Porque eso es medio lo fregadito también en plateas. Aquí, como le digo, el Fratelli utilizaba una fórmula media que está, digamos, en base a algunas consideraciones. Pero cuando se diseña platea, uno tiene que ir proponiendo, digamos, un espesor y luego tiene que ir ahí modificándolo, ¿ya? Hasta que te cumpla con las verificaciones y sea igual un resultado, sea una altura, digamos, que sea coherente. ¿Por qué digo coherente? Verán, incluso de ese tema, el ingeniero Montalvo suele hablar. Imagínense que se les dé esta situación. Imagínense una platea que para que cumpla con la verificación al punzonamiento o al cortante, se tenga que hacer una platea de un espesor de 1, tantos metros, digamos. O sea, estamos hablando de una barbaridad de volumen. Digamos 1,5 metros, por poner un ejemplo. Estaríamos hablando de una barbaridad de volumen, ¿no? Imagínense cuánto de esto va a ser realmente una barbaridad de volumen de hormigón y por lo tanto va a ser una barbaridad, ¿no? O sea, en el tema del costo, en el tema de querer fabricar esto. Cuando se den estos casos, imagínense donde por punzonamiento se necesita un espesor de platea bastante grande, lo que se hace es esto. Se hace lo siguiente. Imagínense que, por ejemplo, aquí vengan las columnas. Se hace lo siguiente. Aquí van a venir las columnas, ¿ya? Se toma un espesor de platea mucho más pequeño y justamente ahí
donde está cayendo las columnas, donde sea el punzonamiento más grande, se coloca unos ábacos. O sea, es como que se macizara la platea solamente en esas partes donde es más crítico el punzonamiento. ¿Ya? Bien. Ahora, a eso me refería con que también tengo que yo proponer un espesor de la platea que sea algo con criterio, ¿no? No voy a decirle tampoco una platea de 2 metros, digamos, de espesor, no. Una locura sería eso. ¿Ya? Generalmente el espesor de las plateas suele estar más o menos entre los 40 hasta los 60, o bueno, incluso hay algunos casos donde es 80, ya, pero son cargas muy grandes. Ya, más o menos por ahí sí, hasta más o menos unos 80 centímetros. Ya, más o menos ese es como que el rango habitual donde mayormente se toma para las plateas. Ahora, aquí voy a proponer en primera instancia un espesor de platea de 40 centímetros. ¿Por qué? Porque si tomo este espesor de platea de 40 centímetros, voy a calcular su altura útil y voy a cerciorarme de que esa altura útil sea mayor que esta altura útil mínima que necesitamos de acuerdo al volado. ¿Cómo podemos calcular la altura útil? Eso es, el espesor de la platea hay que restarle el recubrimiento libre, que sabemos que en zapatas, bueno, en fundaciones más que nada, tenemos que darle un buen recubrimiento, ¿no? Ya que está en contacto directo con la humedad del suelo. En este caso vamos a darle un recubrimiento de 5 centímetros. Ya vamos a darle un recubrimiento de 5 centímetros. ¿Qué más? La altura útil, ¿cómo va a ser? A ver, aquí le voy a hacer un pequeño dibujo. ¿Cómo se calcula la altura útil? ¿Ya? Imagínense que tengamos esto, ¿no? Imagínense que aquí, que esto fuera nuestra platea. Van a venir acá sus armaduras, ¿no? Van a venir acá las armaduras de la platea. A ver, ahí, las armaduras de la platea. Muy bien. La platea entonces la platea va a tener acá la altura útil. Va a ser la altura total de la platea, o sea, su espesor de la platea. Hay que restarle un recubrimiento libre, es decir, un espesor de hormigón que proteja la armadura de unos 5 centímetros. ¿Y qué más? Para hallar la altura útil. Habrá que restarle la mitad del diámetro, ¿no? La mitad del diámetro que se vaya a utilizar. Como todavía no sabemos qué diámetro vamos a utilizar, vamos a adoptar directamente acá el diámetro mínimo. Y el diámetro mínimo son barras con un diámetro phi de 10. Ese es el mínimo. Entonces, de esta forma, estamos calculando lo que es la altura útil que va a tener nuestra platea con un espesor de 40 centímetros. Y vemos que esa altura útil no tiene ningún problema con cumplir esto de acá, ¿no? Con cumplir esta parte de acá. Es mayor que los 32 centímetros, ok. Ahora sí, tengo la altura útil. Habíamos mencionado que vamos a hacer el análisis de una sola franja, ¿no? Ya que como las otras franjas son básicamente lo mismo, basta con que hagamos el... ¿Sí, sí? Ajá. Es- eh, sí, podría ser, ¿no? Podría ser, sí, podría ser, podríamos hacer eso que propones, ¿no? Podríamos aquí colocarle uno directamente, y aquí va a dar 34, ¿no? Sí, sería interesante, ¿no? Podrías colocarlo eso en tu ejercicio, ¿no? Podrías decirle de que voy a colocar el mínimo, ya que vamos a colocar la misma barra en el otro sentido, ¿no? Sí, es bastante acertado ese comentario, ¿ya? Pero van a ver que tampoco es que varía muchísimo, no es que vaya a variar bastante, o sea, no va a variar mucho, ¿ya? Desde ya le digo, pero tu comentario es correcto, y de hecho si haces eso vas a tener un cálculo más certero, digamos, ¿no? Algo más correcto, ¿ya? ¿Listo? Bien, entonces,
estamos analizando esta franja acá. Vamos a analizar la franja número 1, ¿no? Esta de aquí. La franja número 1 va a tiene entonces estas cargas N que le llega debido a las columnas, ¿no? Así, a estas dos columnas de acá, aquí, tiene igual una tensión sigma, ¿no? Así que es la respuesta del suelo, ¿no? La tensión del suelo, ¿no? Me responde con una tensión uniforme. Fíjense, para hacer por el método de las franjas, esto va a ser como diseñar, o va a ser casi medio parecido al diseño de una losa, ¿no? Es casi como diseñar una losa, pero es como diseñar una losa que tuviera aquí donde están las columnas, o sea, aquí vienen las columnas, ¿no? Aquí viene una columna acá y aquí viene otra columna acá. Lo que hace el método de la franja es lo siguiente. Lo va a asumir esta columna como si fuera continuo en toda la losa, pero en toda la platea de esta forma. O sea, fíjense, ¿por qué hace esto, digamos? ¿Por qué más o menos lo asume de esta forma el método de las franjas? Para, a la hora de obtener los esfuerzos, todo eso, lo vamos a tomar de esta forma, ¿no? Es casi como si fuera una losa armada en una dirección, ¿no? Va a ser bien parecido al cálculo de una losa armada en una dirección. ¿De acuerdo? En eso consiste el método de las franjas. Bien, como vamos a analizar esto de manera lineal, de esta forma, a esta tensión del suelo, a la tensión sigma, lo vamos a multiplicar por un ancho B, ¿no? En este caso, su ancho de influencia. Este ancho B, yo les pregunto, ¿cuánto sería este ancho B? ¿Cómo podríamos hallar este ancho B? ¿Cómo podríamos hallar ese ancho B? ¿Mm? ¿Cómo, cómo podríamos encontrar el ancho B? Fíjense acá en el dibujo, ¿no? Dice aquí la franja 1. ¿A qué va a ser igual el ancho B? A la mitad sería. Exacto, ¿no? Va a ser a la mitad del ancho total que tiene la platea, ¿no? Ya que lo estamos tomando, a la franja lo estamos como que partiendo a la mitad. Correcto. El ancho entonces de esta franja va a ser la mitad del ancho total de la platea. Si tuviésemos, por ejemplo, esta situación, a ver, voy a proponer acá una situación de esta forma. Porque puede darse el caso, puede darse esta situación, fíjense. Que tengamos acá columna, ya que tengamos acá columna acá, columna acá, columna acá, columna acá, columna acá, columna acá. Si quisiéramos hacer acá el método de las franjas, vamos a tener aquí que partirlo acá, vamos a colocar una línea a la mitad de la distancia que hay entre esta columna y esta columna. Aquí voy a colocar otra línea, ¿no? A la mitad de la distancia que hay entre esta columna y esta columna, ¿no? Entre esta columna y esta columna. Y si quisiera analizar esta franja de acá, su ancho va a ser esta distancia de acá, ¿no? Su ancho sería esta distancia, de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Así es como se toma el ancho de cada franja. En este caso, como estamos partiéndolo a la mitad, va a ser justamente la mitad del ancho de la platea. Bien, entonces, vamos a convertir esta tensión sigma en una carga lineal. Para eso lo vamos a multiplicar por su ancho de influencia, que en este caso vale 265 centímetros, que es lo mismo que decir 265 metros. Entonces aquí vamos a tener una carga Q que vale 15,084 toneladas por metro. Y vamos a tener el siguiente esquema, ¿no? Fíjense, va a haber la carga que le llega a la columna, la carga que le llega a la otra columna, esas dos fuerzas N, y aquí debajo tenemos lo que es la carga Q, ¿no? Es una carga lineal que lo hemos obtenido en base a la tensión sigma del suelo. Tenemos entonces el siguiente esquema. Aquí están las fuerzas que le llegan de las columnas y aquí abajo las tensiones que son producto de la respuesta que me da el suelo, la carga Q. Aquí en esta parte, aquí lo pueden ver la memoria de cálculo, ¿no? Cómo es que se ha hecho cómo es que se han obtenido los esfuerzos internos, ¿no? Aquí está la ecuación de momento para el tramo 2, es decir, el tramo que va de aquí hasta acá. Aquí igual se muestra cómo es que se ha obtenido el momento máximo, ¿ya? Esta parte aquí no me voy a detener a explicarlo mucho, ¿no? Esto es simplemente la obtención de los esfuerzos internos.
Ya, ahorita nos vamos a enfocar más en la parte en sí, digamos que es algo como que más propio de las plateas. Ya, ahorita esta parte lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya esto? Lo vamos a dejar hasta acá. ¿Qué más? Fíjense que estas cargas, le pregunto, ¿estas cargas han sido obtenidos con valores reales o con valores mayorados? Estos esfuerzos de acá. Reales. Exacto, ¿no? No hemos mayorado nada. No se olviden de que para calcular armaduras, o sea, al momento de diseñar la armadura, tanto las cargas como los esfuerzos internos tienen que ser valores que estén mayorados. Ahora, acá el ingeniero no me ha dado, no me ha dicho considere tanto como carga muerta ni tanto como carga viva. Cuando no se tenga ese dato, lo que se suele hacer es asumir un 60% como carga muerta y un 40% como carga viva. Entonces, si hacemos esta consideración, vamos a poder tener nuestro factor mayorizador de cargas, ¿ya? Mediante este factor es que vamos a poder mayorar cada uno de estos valores y recién vamos a poder diseñar con esos esfuerzos mayorados. Eso va a ser entonces, el factor de mayoración es 1,2 la carga muerta más 1,6 la carga viva sobre la suma de la carga muerta y la carga viva. Como hemos asumido como carga muerta un 60% y una carga viva un 40%, esto nos va a dar que el factor de mayorización de cargas vale 1,36. ¿Listo? Ese va a ser nuestro factor mayorizador de cargas. Teóricamente hasta acá no es, digamos, algo novedoso, digamos, es algo bien parecido a lo que hemos visto, ¿no? Cuando analizamos momento y cortante. Ahora sí, esto, digamos, es ya algo propio del tema de plateas. Hay que hacer la verificación al esfuerzo de corte y la verificación al punzonamiento. Bien, aquí se lo he tratado de dibujar con este esquema, ¿ya? Fíjense en esto, y esto acá complementa con lo que han visto ustedes en hormigón 1. ¿Dónde ustedes creen que se desarrolla el cortante crítico, no? ¿A qué distancia se desarrolla el cortante crítico en mi platea? Pero no necesariamente en una platea, incluso en una viga. ¿Dónde se desarrolla el cortante crítico? Exacto, ¿no? A una distancia igual a la altura útil desde la cara externa del apoyo, ¿no? En este caso, mi apoyo es esta columna de acá. Entonces, esto acá que estoy dibujando, que estoy colocándolo como DC, lo estoy llamando distancia de corte. La distancia de corte es, fíjense, la mitad del ancho del apoyo, en este caso la mitad del ancho de la columna, más una altura útil D. ¿Ya? Aquí la tenemos. La mitad del ancho del apoyo, en este caso la mitad del ancho de la columna, más una altura útil D. Eso nos da entonces que es una distancia de 49,5 centímetros o 0,495 metros. A esa distancia es donde se desarrolla el cortante crítico. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué en hormigón 1 el cortante crítico se da a esta distancia? ¿Por qué era eso? Exacto, ¿no? Fíjense, si esta platea llegase a fallar por corte, esto acá se va a desprender, ¿no? Esta parte de aquí se va a desprender, se va a ir hacia arriba, esto de acá se va a desprender, se va a ir hacia arriba, y esto también se va a ir hacia arriba. Lo que dice su compañero es totalmente cierto. A una distancia a partir de la cara externa del apoyo, ¿ya? Aquí se está desarrollando el cortante crítico. Fíjense además en lo siguiente. En este caso yo les pregunto, nuestro esquema que tenemos acá de cargas, ¿es un esquema que es simétrico o no? Es simétrico, ¿no? Por lo tanto, para no complicarnos mucho, fíjense, vamos a tener aquí un cortante crítico en esta parte, y como el esquema es simétrico, este valor de cortante va a ser el mismo que en este lado, ¿no? Así como también el cortante que se dé a esta distancia va a ser el mismo que se dé en el otro lado. En caso de que las cargas no fueran simétricas, ahí habría que analizar el cortante para cada uno. O sea, del apoyo aquí a una distancia de C hay que ver el cortante. De aquí a una distancia de C, el cortante. De aquí a una distancia de C, el cortante. De aquí a la otra de C, el cortante, ¿no? Eso en caso de que las cargas no sean simétricas. Acá como las cargas son simétricas, entonces basta con calcular este cortante B1, se va a repetir acá, y el cortante B2, que también se va a repetir de este lado.
Es igual, no me voy a explayar mucho. Aquí tienen cómo es que se calculó ese esfuerzo cortante. De hecho, les comparto o les hago un comentario. Eh, para hallar este cortante a esta distancia de C, se puede hacer de dos formas, ¿no? Bien, podríamos analizar, digamos, acá, encontrar cuánto es esta distancia y utilizar por el método de los puntos, ¿no? Por el método de los puntos, saber cuánto es el cortante a esa distancia. O bien, hay algunos que les gusta hacer relación de triángulos. El cortante aquí en este lado ya lo tenemos, ¿no? Vale 26,415. Ese 26,415 está a una distancia de 1,75. Entonces, tendríamos que ver cuánto es esta distancia que ir de aquí hasta acá y hacer una relación de triángulo, ¿no? También es válido, también se puede hallar el cortante de esta forma. Acá en este caso decidí hacer el método de los puntos. Decidí hacer, fíjense, un punto acá y quiero ver entonces cuánto va a ser el cortante que voy a tener debido a las cargas hasta ese punto, ¿no? Igual aquí no me voy a explayar mucho, ¿no? Eso es isostática 2, el tema de ver cuánto valen los esfuerzos a una cierta distancia, ¿no? Aquí igual lo he colocado, ¿no? Fíjense cómo se ha calculado el cortante el B1 y el cortante B2. Entre estos dos cortantes voy a tomarlo al mayor, ¿ya? Al más grande. Ese con el valor más grande, con ese es que voy a hacer una verificación. Ya con ese es que voy a hacer mi verificación. Esta parte aquí es bien parecido, ¿no? A lo que veíamos en las zapatas. Hay que ver cuánto es lo que resiste el hormigón al esfuerzo de corte. Esta formulita ya la conocemos, ¿no? Phi por 0,53 por la raíz cuadrada. Ya. Esta fórmula ya la conocemos, ¿no? Phi por 0,53 por la raíz cuadrada de fc' por b por d. En este caso, phi sabemos que el cortante es 0,75. Nuestro ancho b viene a ser este ancho de acá, ¿no? Es el ancho de la sección que va a tener nuestra franja, ¿no? El ancho b. La altura de la platea, 40 centímetros, y igual a eso le hemos calculado, ¿no? Su altura útil, 34,5. Reemplazando, entonces, vamos a ver que el esfuerzo cortante, ¿cuánto es lo que resiste el hormigón por sí solo al esfuerzo de corte? B resiste hasta 52,66 toneladas. ¿Ya? Esto es lo que puede resistirme. Esto es lo máximo entonces que puede resistir el hormigón por sí solo al esfuerzo de corte. Ahora bien, este valor lo vamos a comparar con el mayor de estos dos valores, ¿ya? Con el mayor de los cortantes que nos den a una distancia de corte de C. Pero aquí estamos ante un problema. Este cortante ha sido obtenido debido a cargas que no han sido mayoradas. O sea, todos estos diagramas, todos estos valores son con cargas que no están mayoradas. Por lo tanto, a este esfuerzo cortante hay que mayorarlo. Es decir, hay que multiplicarlo por este factor de mayorización de cargas gamma. Lo vamos a multiplicar por este factor. Entonces, el cortante crítico mayor que nos dé acá por ese factor gamma mayorizador de cargas, nos va a dar entonces nuestro BU máximo, nuestro esfuerzo cortante máximo. Resolviendo esto entonces nos da que el cortante máximo que va a tener esta platea va a ser de 25,76 toneladas. Fíjense que esto es menor que el FIBC, o sea, esto es menor de lo que resiste el hormigón por sí solo al esfuerzo de corte. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar ahí? ¿Qué conclusión podemos decir si el cortante es menor a lo que resiste el hormigón al esfuerzo de corte? ¿Mm? ¿Se acuerda o no? ¿Qué pasaba cuando se daba este caso? Que el FC, el FIBC es mayor que el BU máximo. No sé si- No, exacto, ¿no? No necesitaba estribo. Ahora, igual esto. Exacto, ¿no? O sea, el hormigón por sí solo resiste al esfuerzo de corte. Ahora bien, esto de acá sí o sí se tiene que cumplir, ¿ya? Y lo vuelvo a repetir, sí o sí se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque si yo quisiera colocarle estribo en una platea, me va a resultar una barbaridad, o sea, se va a incrementar bastante el costo. Para evitarse eso es preferible aumentarle el espesor a la platea, ¿no? Para no colocarle estribo. O sea, esto acá sí o sí se tiene que cumplir. Y tal vez a alguien le haya entrado la curiosidad, ¿no? De cómo serían los estribos en una, en una platea, digamos, ¿no? Tal vez a alguien le llamó la atención eso, digamos, cómo serían los estribos. Son unos estribos que se colocan en forma de zigzag, ¿ya?
A ver, aquí se lo voy a tratar de dibujar. Imagínense que aquí viene esta losita, ¿no? ¿Cómo es que vienen los estribos en una losa llena? Vienen así, vienen en forma de zigzag los estribos. Viene aquí, se levanta, viene acá, aquí, acá y así. En forma de zigzag vienen los estribos en una losa. Pero fíjense que si yo quisiera colocar estribos, digamos acá, me va a hacer una barbaridad de fierro. Para eso es preferible nomás aumentar la altura de la platea para no colocarle armadura al esfuerzo de corte. Es por eso que esto de acá, más que calcular o no estribos, se lo toma como una verificación. Le dicen verificación al esfuerzo de corte. ¿Ya? Si no me cumple esto, tengo que aumentarle altura a la platea y volver a hacer este análisis. Tengo que volver a hacer el análisis ahora con una nueva altura de platea. ¿Ya? Por eso es lo que le decía, o sea, el diseño de plateas en sí no es complicado, lo fregado es esto aparte de las verificaciones, porque hay veces, es raro que digamos que a la primera la chuntéis y te cumplan todos, eso es lo fregado acá. Se va a cortar la sesión, volvemos a entrar al mismo enlace, ya falta poquito, ya falta poquito. Bien, hasta acá entonces tenemos la primera verificación, la verificación al esfuerzo de corte, no hay ningún problema, cumple el esfuerzo de corte. Ahora veamos lo que es la verificación al punzonamiento, ¿ya? Hay que ver cómo es la verificación al punzonamiento. Aquí les muestro un esquema de cómo es que fallaría, digamos, si es que se da el punzonamiento. O sea, imagínense de que falla por punzonamiento. Va a ocurrir lo siguiente. Va a fallar como si fuera en forma de una, como una pirámide.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Le decía, ¿no? ¿Cómo sería nuestra platea si llegase a fallar por el punzonamiento? Va a fallar de esta forma. No solo que imaginen solo de forma contraria, o sea, imagínenselo volcado. ¿Ya? Va a fallar así. ¿Ya? Tiene una falla casi como una pirámide que está truncada. ¿Ya? ¿Cómo es que se hace la verificación al punzonamiento? ¿Ya? ¿Cómo es que se hace esta verificación? Para hacer la verificación del funcionamiento, aquí les comparto unas dos fórmulas. Esta fórmula acá yo la he creado, digamos, lo he simplificado en base a otras fórmulas que eran más larguitas, ¿ya? Esta acá es como una fórmula mucho más reducida y simplificada, ¿ya? Esta fórmula de acá, esto es la fórmula de la resistencia del hormigón al punzonamiento, ¿ya? Pero mucho cuidado, esta fórmula acá y esta fórmula acá solamente funcionan cuando las columnas son cuadradas. Si esta columna fuera rectangular, ahí ya no aplica, ya. Es son otras formas, son más larguitas la fórmula de la resistencia del hormigón y al momento de analizar la carga puntual que le llega también es diferente. ¿Ya? Esas dos solamente aplican cuando la columna es cuadrada. Bien, ¿cómo se calcula entonces la resistencia del hormigón al punzonamiento? Vamos a ver primero lo siguiente. Ya, vamos a ver esto. Tenemos que ver lo que se llama el perímetro crítico. ¿Ya? El perímetro crítico. El perímetro crítico viene a ser este, bueno, en este caso, este cuadrado que está definido por la siguiente distancia. El ancho de la columna por, como he dicho, más una distancia d', o sea, la mitad de la altura útil de un lado y la mitad de la altura útil del otro. Si se dan cuenta, entonces, ¿cuánto va a valer esta distancia de acá, no? ¿Cuánto valdría este cateto, digámoslo así, esta arista de este cuadrado? ¿No? Va a ser la base, o sea, el ancho de la columna, más una altura útil, ¿no? Ya que hay d medio de un lado y d medio del otro. La suma de los dos d medios nos va a dar una altura útil. O sea, este lado de acá va a ser el ancho de la columna más una altura útil. Como en este caso este perímetro es un cuadrado, esta distancia que hay acá, esta arista, va a ser esta distancia más esta distancia más esta distancia más esta distancia, ¿no? No se olviden que es un perímetro. Entonces va a ser 4 veces 30 más la altura útil. Entonces, reemplazando va a ser, el perímetro crítico será 4 veces el ancho de la columna 30 más la altura útil d. Eso nos va a dar entonces un perímetro crítico de 258 centímetros. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazarlo aquí en esta fórmula que nos da cuánto es lo que resiste el hormigón al punzonamiento. ¿Listo? Tenemos acá el perímetro crítico, lo hemos calculado, y la altura útil, ¿no? Que también es un dato. Reemplazando todo eso nos va a dar entonces que, fíjense, el hormigón, nuestra platea, con un espesor de 40 centímetros, ¿no? Fue lo que le hemos colocado de espesor a la platea. ¿Sí? Un espesor de 40 centímetros. Puede aguantarme en punzonamiento hasta 102,545 toneladas. Aquí influye muchísimo la altura útil. Mientras más grande sea la altura útil, resiste mucho más el punzonamiento. Aquí igual les hago un comentario. Hay si ustedes buscan en internet, digamos, cómo es que analizan el tema de la platea, hay varios ingenieros que la verificación que más priorizan por cumplir es esta de acá, ya que en la mayoría de los casos, si se cumple esto, es más que seguro que los otros van a cumplir sin ningún problema. ¿Ya? O sea, que hay muchos que directamente, y de hecho hay varios que directamente calculan el espesor de la platea directamente con el punzonamiento, ya que suele ser muchas veces la verificación que es más fregada en ese tema. ¿Ya? Veamos entonces, según esta fórmula, vamos a tener entonces que el- la platea con un espesor de 40 centímetros puede resistir hasta 102,5 toneladas. Veamos ahora cuánto es la carga que le está llegando, así cuánto es la carga que tiene que resistir el hormigón, ¿no? Porque esto es lo que resiste el hormigón. Esto es parecido a esto de acá, ¿no? Al FIBC, parecido. Veamos ahora cuánto sería como nuestro BU máximo, pero en el tema de la platea, ¿no? El tema del funcionamiento. ¿Cómo sería ese BU máximo? Esta fórmula, nuevamente, como les digo, una fórmula bueno, tampoco es que sea gran cosa, pero yo esto acá lo he creado, digamos, a partir de otras formulitas, lo he reducido, esta formulita de acá.
Dice, el factor gamma, el factor de mayorización de cargas, por la carga puntual que le llega a esta columna, menos la tensión sigma por esta área de acá, ¿ya? Por esta área de acá. ¿Ya? Igual aquí, ¿no? Lo coloco en comentario. Esta fórmula solamente funciona cuando la columna es cuadrada, ¿ya? Si fuera otra columna de otra sección diferente, una sección circular o una sección rectangular, ya no aplica eso. Tiene otra forma de resolverse. Tiene otro análisis. Veamos, la carga puntual que le llega a esta columna viene a ser esta carga N2, ¿no? La carga N2. ¿Ya? La carga N2. Aquí le digo P, la carga puntual que le llega es la carga puntual N2, que vale 40 toneladas. Reemplazo P, 40 toneladas. La tensión sigma lo hemos calculado acá, ¿no? Nuestra tensión sigma estaba acá. B es el ancho de la columna, en este caso va a ser un ancho de 30 o me he hecho un ancho de 30 más la altura útil, ¿no? O sea, más más de medio del otro lado. Elevado al cuadrado. Eso entonces nos va a dar que nuestra carga puntual mayorada que le está llegando acá va a ser de 51,177 toneladas. Fíjense, aquí hacemos la comparación, ¿no? Ya que el hormigón puede resistir sin ningún problema a esta carga puntual mayorada, entonces no va a haber aquí el problema del punzonamiento, ¿no? No va a fallar esto por punzonamiento, ¿de acuerdo? Hasta aquí entonces ya tendríamos dos verificaciones, el esfuerzo de corte y del punzonamiento. Les había comentado de que hay una tercera verificación, ¿no? Que eso es verificar lo que es la rigidez de la franja. Esta acá, la que les mostré hace un rato del libro de la arquitecta Fratelli. Este acá. Este acá. Aquí la arquitecta Fratelli sí lo puede hacer la verificación porque aquí bueno, en este ejemplo que ella hace, hay mucho más datos, ¿ya? Y aquí en este caso incluso le dice, incluso hasta la profundidad de desplante, el tipo de suelo donde está, el peso específico del suelo, y por eso es que ella sí puede hacer esta verificación de acá, lo que es la rigidez de la franja, ¿ya? Como en este caso no tenemos, fíjense que solamente tenemos el dato de la tensión admisible, no sabemos ni siquiera si estamos asentados sobre arcilla, arena limosa, no sabemos qué tipo de suelo estamos asentados, ¿no? Entonces no podemos hacer esa verificación y directo nos vamos a pasar al diseño a flexión, ¿ya? Vamos a omitir esa verificación. Diseño a flexión. Básicamente es como diseñar una losa armada en una dirección con esta sección de acá que tenga que resistir este momento, ¿no? Ahora, según este método de las franjas, que como les digo, este método es muy, digámoslo, incluso yo me animaría a decir que puede que me dé resultados hasta algo sobredimensionados, porque directamente toma el valor máximo, en este caso el valor máximo va a ser este valor de acá, ¿no? Este valor obviamente hay que mayorarlo por el factor gamma, pero vamos a trabajar con el máximo, y con este es que vamos a diseñar las armaduras. Incluso fíjense el mismo gráfico, ¿no? Las barras que vamos a calcular son para el momento de esta dirección. Fíjense que ese momento no se va a dar en toda la franja, ¿no? Fíjense que mientras nos vamos alejando, incluso mientras estamos a la mitad, el esfuerzo de momento es más pequeño. O sea, lo lógico sería disminuirlo, sería ir disminuyendo las barras que se coloquen. Pero bueno, ¿no? Como le digo, este método es un método bastante práctico, pero que se puede mejorar en varias cositas. Bien, entonces vamos a diseñar esta parte como si fuera una losa, ¿no? Esta sección de acá, una losa que tiene que resistir este momento. Entonces veamos, vamos a tener, nuestro hormigón es un hormigón H21. La tensión de fluencia tenemos un acero con una tensión de fluencia de 5000. El ancho de nuestra sección resistente son estos 265 centímetros. La altura o espesor de la platea, 40 centímetros. Y la altura útil que habíamos calculado era 34,5. A esto vamos a ver cuánto es la armadura mínima que se requiere por flexión, esa fórmula ya la conocemos, y por retracción de temperatura, pero la fórmula que se ve es la fórmula de retracción de temperatura aplicado a losas. Esta de acá. Entonces, vemos que entre estos dos, la armadura mínima máxima que nos da va a ser esta acá, ¿no? Debido a la flexión. Ahora bien,
Este esfuerzo de momento fue un momento que se ha obtenido en base a cargas reales. Por lo tanto, este momento hay que mayorarlo multiplicándolo por este factor gamma. Entonces, el momento mayorado será gamma por el momento máximo que tenemos acá, es decir, este 23,11 toneladas. Eso nos va a dar un momento máximo de 31,43 toneladas por metro o 31,43 por 10 a la quinta kilos por centímetro. Y bueno, aquí el diseño es la misma forma que teníamos, que como hemos visto para el diseño de las armaduras por flexión. El momento último sobre el factor phi por el FC' por el ancho de la sección resistente por la altura útil al cuadrado. Nuestro FC' 210, el ancho B, el ancho de la sección resistente, este de acá. La altura útil, la que habíamos calculado, el 34,5 al cuadrado. Y aquí arriba el momento último. Resolviendo, vemos que nos da un valor menor que el momento reducido al límite, por lo tanto, solo necesita armadura traccionada. Ahora, aquí es interesante. Fíjense en esto. El momento máximo es un momento positivo. Si el momento es positivo, ¿dónde se coloca la armadura de tracción? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde colocaríamos las armaduras acá? ¿Arriba o abajo? Si el momento es positivo. Abajo. Abajo, ¿no? Correcto. O sea, abajo van a venir nuestras armaduras para la platea. Correcto. Muy bien, entonces calculemos esa armadura, ¿no? ¿Cuánto va a ser el área de armadura que necesitamos? Calculamos el momento reducido, calculamos la cuantía, calculamos el área de armadura. Entonces, para este momento necesitamos un área de armadura de 20,89 centímetros cuadrados. Sin embargo, ese 20,89 es menor que la armadura mínima debido a la flexión. Por lo tanto, ya sabemos que si esa área de armadura es menor que la armadura mínima, terminamos adoptando la armadura mínima, que en este caso es de 21,20 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cómo se calcula acá la armadura que se va a colocar? O sea, tenemos nosotros acá cuánto es el área de armadura que necesitamos. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a colocar, digamos, cómo es que especificamos que se coloquen las armaduras en la platea? Es bien parecido al análisis que hicimos en Zapata, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que en la Zapata calculábamos las armaduras que vamos a colocar? Teníamos que verificar una separación, ¿no? Una separación que haya entre barra y barra. Algo interesante que tiene la platea, a diferencia de la Zapata tenía una separación máxima de 25 centímetros. Sin embargo, en las plateas, la separación máxima es de 30 centímetros. ¿Ya? La separación máxima es de 30 centímetros. A ver, está por aquí. La separación máxima que hay es de 30 centímetros. ¿Ya? Algo interesante que tiene la platea a diferencia de la Zapata. Su separación máxima es de 30. ¿Cómo analizamos nosotros la separación, no? O sea, ¿cómo es que analizamos la armadura que le vamos a colocar? Lo primero que hacemos es ver lo siguiente, ¿no? Fíjense, necesitamos colocar un área de armadura de 21,20 centímetros cuadrados. Listo. Esto lo vamos a dividir entre el área nominal que tiene una barra phi de 10. Lo dividimos entre el área nominal de un phi de 10, que eso es 0,79. Eso nos va a dar 26,8, ¿no? Redondeándolo, vamos a necesitar unas 27 barras phi de 10, tal que me puedan dar esta área de armadura, ¿no? Unas 27 barras. Ahora bien, tenemos entonces esa cantidad de barras. ¿De dónde es que viene esta fórmula de esta separación, ¿no? ¿Dónde es que viene esta fórmula? Que pareciera medio raro, ¿no? Parecía medio raro, parecía que es que como que cuesta entenderle de dónde viene esta fórmula. Viene de lo siguiente, fíjense. Tenemos acá nuestra franja de esta forma. Ya, aquí viene nuestra franja. Uy. Ya, aquí viene nuestra franja. ¿De acuerdo? Para esta franja sus armaduras van a venir de esta forma, ¿no? Van a venir acá las armaduras para la platea. Ahí y ahí. Ya. Fíjense, ¿cómo vamos a calcular esto de acá? ¿Cómo es que calculamos la separación, ¿no? ¿Cómo es que hallamos la distancia que hay entre
eje de barra al otro eje de otra barra. Esta separación de acá. Muy bien. Primero vamos a hallar lo siguiente. Vamos a hallar cuánto es esta distancia de acá. ¿Ya? ¿Cuánto es esta distancia? Esta acá es la distancia en la cual vamos a colocar nuestras barras. Si quieren verlo así, es como un ancho donde nosotros vamos a colocar nuestras armaduras. ¿A qué va a ser igual esa distancia? Si el ancho que tiene la franja se llama un ancho B, ¿a qué va a ser igual este ancho de acá? ¿No? ¿A qué sería igual este ancho de acá? ¿No? Este ancho de acá. Va a ser el ancho B que tiene la franja, aquí el ancho B. A ese ancho B vamos a restarle recubrimiento libre de un lado, ¿no? Recubrimiento libre de un lado y recubrimiento del otro. O sea, fíjense que hay que restarle 2 veces el recubrimiento libre. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vamos a restar? Como esta distancia va desde el eje de una barra hasta el eje de la otra barra, vamos a restarle medio diámetro de este lado, ¿no? Medio diámetro aquí de esta barra y medio diámetro de la otra barra. Es decir, vamos a restarle menos 2 veces la mitad del diámetro, ¿no? Así, de cada lado, ¿no? De cada lado. Entonces aquí 2 con 2 se va y nos queda que esta distancia había valido, uy, esta distancia había valido, ya. Esta distancia entonces había valido el ancho B menos 2 veces el recubrimiento libre menos el diámetro de la barra que estamos colocando. Ahora, aquí ocurre algo interesante. Fíjense, ¿cuántas barras tenemos aquí en este ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 5 barras. Y espaciamiento vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Hay 5 espacios que hay entre las barras. En otras palabras, los espacios que hay es igual al número de barras, menos 1. Siempre la cantidad de espacios que hay es el número de barras menos 1. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esta separación S? Eso sería este ancho de acá dividido entre el número de espaciamientos, ¿no? O sea, esto acá dividido entre E. Y justamente de ahí de donde sale esta fórmula. S es igual a el ancho de la franja B menos 2 veces dos veces el recubrimiento libre y menos el diámetro de la armadura que estamos colocando. Esto dividido entre el número de espaciamientos que, como hemos visto, era número de barras menos 1. Entonces, reemplacemos. Aquí hemos determinado que para barra FIE 10 se necesitan 27 barras. Va a ser entonces, el ancho B, nuestro ancho B de nuestra franja eran 265 centímetros. Menos 2 veces el recubrimiento que para plateas, o sea, para fundaciones, el recubrimiento que se le da son unos 5 centímetros. Y menos el diámetro de la barra que estamos colocando. En este caso colocamos una barra FIE 10. Un FIE 10 en centímetros sería 1 centímetro. Dividido entre el número de barras, 27 menos 1. Es decir, nos va a dar el número de espaciamientos. Vemos entonces que si colocamos barra FIE 10, tienen que estar separadas cada 9,77 centímetros. ¿Ya? ¿Podríamos colocar esa barra? Podríamos, pero fíjense de que podríamos optimizar esto, ¿no? O sea, podemos ir escogiendo una barra de diámetro más grande. Probemos con barra FIE 12. Eso va a ser el área que necesitamos, 21,2, dividido entre el área de un FIE 12, que como sabemos eso es 1,13. Eso nos va a dar 18,8, redondeándolo al entero superior, nos va a dar unas 19 barras, ¿no? O sea, si voy a colocar barra FIE 12, tengo que colocar 19 barras. La separación, la misma fórmula, el mismo análisis. El ancho B de la franja menos 2 veces el recubrimiento libre menos el diámetro de la armadura que estamos colocando dividido entre el número de barras menos 1. Eso nos da 14,1. Quiere decir que si voy a colocar barra FIE 12, tengo que colocarlas cada 14. Y veamos un diámetro más. ¿Qué pasa si le colocamos barra FIE 16? ¿No? Veamos qué ocurre. Si colocamos barra FIE 16 será el área de la armadura que necesitamos, dividido entre el área de un FIE 16, 2,01, nos va a dar 10,5, es decir, 11 barras, ¿no? Necesitamos unas 11 barras y vamos a colocar barra FIE 16. Veamos la separación. Nuevamente, el ancho B, menos 2 veces el recubrimiento libre,
menos el diámetro de la barra que estamos colocando, dividido entre el número de barras menos uno nos da 25,34. Podemos dejarlo hasta acá, ¿no? Podríamos ver, seguir subiendo, pero es más que seguro que la siguiente barra seguro iba a tener una separación mayor a los 30. Entonces, quedémonos con esto. Vamos entonces a colocar barra phi de 16 cada 25 centímetros para esta franja de acá, ¿no? Para esta franja de acá. Pero, ¿qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan qué habíamos dicho antes? ¿Qué habíamos dicho respecto a las franjas? ¿Qué habíamos dicho respecto a las franjas? Como todas estas franjas son prácticamente la misma, ¿no? Como todas las franjas son básicamente la misma, o sea, son exactamente la misma, el mismo esquema van a tener. Basta con que analicemos una de las franjas y eso se va a repetir también acá y también en el otro sentido, ¿no? Ya que se está dando esta situación, bueno, todas las franjas tienen la misma disposición, no tienen la misma tensión, las mismas cargas, las mismas dimensiones. Entonces, con que hagamos los cálculos para una franja, va a cumplir en las otras. Por lo tanto, con todo esto que tenemos acá, podemos colocar la armadura de la platea de la siguiente forma, ¿no? Ya que, como ya hemos dicho, con que analicemos una franja, va a cumplir con las otras. Aquí donde yo tengo mis ciertas discrepancias con este libro de Fratelli, porque podríamos optimizar esto, ¿no ven? ¿Cómo podríamos optimizar esto? Fíjense que los momentos máximos se dan justamente donde están las columnas, ¿no? Y a medida que nos vamos alejando, se disminuyen los momentos. Entonces, desde mi punto de vista, hacer un diseño más óptimo sería lo siguiente. Sería calcular el momento, aquí el momento máximo, seguro que van a dar barras, van a dar unas barras de buen diámetro y que van a estar bien juntitas. Es más que seguro, va a ocurrir esto. Y a medida que nos vayamos alejando, seguramente van a haber barras más pequeñas y hasta una separación más grande. Ya, esa aquí sería hacer como un diseño más óptimo, digamos. Ahí, ahí, ¿no? Un diseño más óptimo. Ya que mientras nos vamos alejando, vimos en el diagrama de momentos que también el momento se hace más pequeño, ¿no? Y por lo tanto, la cantidad de armadura que se colocaría es mucho menor, ¿no? O sea, justamente donde los momentos son más pequeños, entonces tendría que tener menor cantidad de barras, ¿no? Lógico. O sea, aquí tendría que haber mayor cantidad de armadura, ahí, y a medida que nos vamos alejando se va disminuyendo la armadura, ¿no? Y lo mismo en el otro sentido. Tendríamos que hacer como un cálculo para diferentes momentos, ¿no? Y así ir tratando de optimizar. Pero, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese esquema que coloqué aquí abajo, ¿no? Es el de las FIE 16 cada 25 de un lado y del otro. O sea, no es que esté mal, porque cumple, o sea, estamos cumpliendo, solo que sería como un diseño algo sobredimensionado, ¿no? Porque estamos colocando armadura donde, por ejemplo, aquí en las esquinas es más pequeño el momento, entonces algo más apropiado sería colocarle una barra de menor diámetro porque el momento es más pequeño a medida que nos alejamos. Pero bueno, ¿no? Igual es válido esto, aunque como les digo es algo sobredimensionado, pero no va a haber acá, digamos, el problema de que falle esto, ¿no? No va a fallar, de hecho va a tener armadura hasta de sobra. Muy bien, entonces hasta aquí sería el diseño de nuestra platea. Ahora, aquí hay un pasito que me estoy dando cuenta que falta. Ya, solamente falta este paso. No sé si se acuerdan que aquí al inicio les dije de que este factor de mayorización, nosotros lo adoptamos, ¿no? Este factor de mayorización se tiene que calcular, ¿ya? Se tiene que calcular, pero lo malo es que se calcula al final, o sea, cuando ya lo tenés todo. Aquí recién se calcula acá. Imagínense lo frustrante que es que hacer todo tu cálculo y que al final tu factor no te cumpla, digamos. O sea, teóricamente tendrías que volver a hacer el análisis con otro factor, ¿no? O sea, esto es como un proceso iterativo, ¿no? Es repetirlo varias veces hasta que te cumpla, ¿ya? Este factor ρ, pero este factor eta de acá. Ya, les muestro cómo se calcula eso.
Le voy a mostrar cómo se calcula el eta. Ese factor eta va a ser igual a, ¿no? Aquí vamos a hacer como una verificación al factor de mayorización que colocamos al inicio. Eta es igual a la sumatoria de las cargas que le llegan a las columnas más el peso de la platea, ya, aquí el peso de la platea, más el peso del suelo de relleno, ¿no? Más el peso del suelo de relleno, dividido la sumatoria de las cargas, las cargas que le llegan, ¿no? A las columnas, las cargas N, las cargas normales. Ya, esa es la fórmula para calcular ese factor eta. Podemos calcularlo rápido, antes de que se nos acabe, se nos está acabando la sesión, podemos hacer el cálculo rápido. Ya, aquí les voy a pedir que si alguien por favor está con calculadora me puede ayudar. Vamos a calcular rápido esos pesos. Veamos, el peso de la platea. Es prácticamente calcular el peso este, de un, de un paralelepípedo, ¿no? Sería, el volumen va a ser, pero aquí directamente, vamos a hacerlo directo, el peso de la platea. Eso va a ser peso específico. Obviamente la platea está hecha de hormigón armado. Sabemos que el peso específico del hormigón armado son 2,5, ¿no? 2,5 toneladas por metro cúbico. Por el volumen va a ser, el área vale 5,3 de un lado y 5,3 del otro. Entonces va a ser 5,3 al cuadrado, metros cuadrados, por el espesor, ¿no? Habíamos optado como un espesor de platea de unos 40 centímetros, ¿no? Eso en metros va a ser 0,4 metros. ¿Cuánto nos da, por favor, el peso de la platea? Alguien, por favor, que me haga ese favor de calcularlo el peso. Muy Sí. bien, muy bien. 28,09 toneladas, ¿no? Ese es el peso de la platea. 9 toneladas. Ahora bien, el suelo de relleno. Para eso vamos a guiarnos en lo siguiente. Vamos a guiarnos en el siguiente dibujo. Vamos a guiarnos en el siguiente dibujo. Imagínense que aquí tenemos nuestra cota del terreno, la cota del terreno natural. Para hacer la platea hay que hacer aquí una excavación. Hagamos aquí una excavación. A ver, acá hagamos una excavación. Aquí iremos a colocar lo siguiente, ¿no? Aquí iremos a colocar la platea y obviamente aquí van a venir las columnitas. Ahí, las columnas. Ahora bien, el suelo de relleno va a ser este volumen de acá, ¿no? Los volúmenes que hay de aquí, de acá y de acá, ¿no? Visto en planta va a ser, aquí estaría la platea y aquí estarían estas columnitas de acá. Ahora bien, este volumen, ¿cómo vamos a hallar el volumen de del relleno? Veamos. Vamos a darle a ver una cota de desplante, o sea, vamos a darle una cota de fundación, vamos a darle a ver de un metro, digamos, de un metro, démosle a ver un metro. Y vamos a analizar como si fuera una profundidad de un metro. Eso va a ser entonces, veamos, el peso del suelo del relleno. Va a ser el peso específico del suelo de relleno, puede rellenar con, ¿no? El peso específico de la arena, 1,8 toneladas por metro cuadrado. Peso específico de la arena, 1,8 toneladas por metro cuadrado. Pero por metro cúbico, Por, ¿cuánto va a ser esta área? Les pregunto, ¿cuánto sería esta área de acá, el área del suelo de relleno? Fíjense que a esa área hay que descontarle, ¿no? El área de las columnas, ¿no? Esta área de acá, a ver, ¿a qué sería igual esta área de acá? ¿No? El área donde va a estar ocupado por el relleno.
No, 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 no. No, a ver, ya, primero hallemos el área. Correcto, 5,3 al cuadrado, ¿no? Porque el ancho de la platea era 5,3 a un lado y 5,3 al otro, correcto. A esta área le vamos a descontar el área de las cuatro columnas, ¿no? Entonces aquí le vamos a descontar menos 4 veces el área de una columna. Como el área de una columna, bueno, como las columnas son columnas cuadradas de 30 centímetros, eso va a ser 0,3 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto nos da esta área, por favor? 5,3 al cuadrado menos 4 por 0,3 al cuadrado. Ya, 10,88. Muy bien, 10,88 metros cuadrados. Eso es el área del suelo de relleno. Ahora, si estamos colocando una cota de donde vamos a hacer nuestra fundación de 1 metro, hay que descontarle lo siguiente, ¿no? La altura de nuestra platea fue de 40 centímetros. Entonces, aquí va a ser 1 metro menos 40, la altura que tiene el relleno va a ser de 60 centímetros, ¿no? Entonces, aquí va a ser, este volumen sería el área, el que hemos calculado, el 10,88 metro cuadrado, por la altura que tiene el relleno, ¿no? Que va a ser 60 centímetros o en metros 0,6 metros. ¿Cuánto nos da entonces el peso del relleno de suelo? ¿Cuánto, perdón? 6, ya, 6,53 toneladas. 6,53 toneladas. Mm, ya, 6,53 toneladas. Muy bien, entonces veamos cuánto nos daría nuestro factor mayorizador de cargas n. No se olviden que nosotros hemos adoptado 1,4. Eso va a ser entonces la sumatoria de todas las cargas puntuales que llegaban, la sumatoria de todas las cargas n, más el peso de la platea, más el peso del relleno. Y todo esto dividido entre la sumatoria de todas las cargas puntuales, ¿no? A ver, teníamos 4 columnas y a cada una le llegaba 40, ¿no? Entonces va a ser 40 por 4, 160, ¿no? Aquí va a ser entonces 160 más 28,09, a ver, 28,09, más 6,53. Disculpe, el área está correcto, a mí me sale 27,73. Sí, sí, muy pequeño era esta área. A ver, alguien por favor que lo pueda corroborar. Muy pequeña esa área, 10,88, no, muy pequeña. A ver, 5,3 al 20 cuadrado, ¿sí? 27 puntos. Ah, ya, 27,73, muy bien. Entonces, el área aquí era 27,73, corrijamos eso. Ya, aquí el área no era ese 10 y pico, era 27,73. ¿Cuánto da entonces el peso? El peso del relleno. ¿Cuánto da? 1,8 por 27,73 por 0,6. Muy bien, 29,95. Ahora sí, con ese peso del relleno y ese peso del, de la platea, calculemos cuánto nos daría entonces este factor mayorizador que hemos colocado, ¿no? A ver, aquí el peso del relleno dijimos que era 29,95. Muy bien, y abajo la sumatoria de todas las fuerzas puntuales, que en este caso también vale 160. ¿Cuánto vale el factor entonces mayorizador de cargas, el real? 1,36 me parece. 1,36. ¿Ya? Muy bien, ¿alguien más ha hecho el cálculo? 1,36. Bien, o sea, casi 1,37, ¿no? Muy bien, perfecto. Se aproxima bastante al factor n que hemos adoptado, ¿no? Nosotros aquí hemos adoptado un factor n de 1,4 aquí al inicio. O sea, qué frustrante ha de ser que no te cumpla eso, ¿no? Muy bien, entonces, aquí entonces nos cumplió, entonces, por lo tanto, todo el cálculo, no hay ningún problema. Disculpe,
¿sí? El factor de mayoración siempre tenemos que redondear al mayor, o sea, o no al menor, ¿no? No, no, o sea, aquí en realidad esto aquí tiene que ser, lo ideal sería que nos dé caballito 1,4, ideal, ¿no? Pero en este caso se aproxima bastante, entonces no hay ningún problema. ¿Ya? Disculpe, otra pregunta, no es como